En la clase virtual de economía de hoy vamos a tratar del departamento de producción. Aquí tenemos todos los puntos que voy a tratar sobre este departamento en los vídeos que voy a ir elaborando. Vamos a empezar con la relación de la empresa y los beneficios. Primero, recordamos una serie de conceptos que hemos estudiado a lo largo del curso sobre la empresa. La empresa es la encargada de producir y poner en manos del público la mayor parte de los bienes y servicios. Acordaros que decíamos que es la unidad básica de producción, que está encargada de combinar los factores o recursos productivos, como trabajo, capital y recursos naturales, para producir bienes y servicios que después se venden en el mercado. Y en una economía de mercado, la empresa privada realiza una función productiva fundamental. El concepto del empresario o empresaria también es muy importante. Es aquella persona que asume los riesgos en que incurre la empresa. También tiene la responsabilidad de organizar la producción y ejerce la autoridad necesaria para el desarrollo de la actividad de la empresa. Con esta definición, hemos dicho ya los rasgos fundamentales que debe tener un empresario, pero los tenéis aquí más esquematizados. El empresario asume riesgos, tiene autoridad, organiza la producción y es responsable del funcionamiento de la empresa. Podríamos hablar, antes de pasar al siguiente punto, de una precisión empresario tradicional y empresario actual o moderno. Este se da en las pequeñas empresas, pymes, familiares y pequeñas empresas, en donde el empresario realiza todas las funciones propias de la dirección, planificar, organizar, gestionar y controlar, y también aporta el capital. Cuando hablamos del empresario actual o moderno, hablamos del empresario en las sociedades y en las grandes empresas. Ahí se separan las dos figuras y los roles que realiza cada parte. Distinguimos entre el capitalista o propietario, que es el que aporta el capital y, por tanto, el que arriesga el dinero que ha aportado, lo puede perder, y el directivo profesional, que es el especializado en la gestión y administración de empresas. Esa distinción es fundamental. Por último, recordamos que las empresas realizan dos funciones básicas. Compran recursos en el mercado de factores y elaboran bienes o prestan servicios. Y recordar también, esta actividad la realizan siempre guiadas por un objetivo, que es maximizar sus beneficios. Pues bueno, ya hemos dicho todas estas características que son fundamentales y que ya las habéis visto a lo largo del curso. Vamos a adentrarnos ahora en los beneficios. Los beneficios, que le llamaremos por la sigla B mayúscula, son la diferencia entre los ingresos totales y los costes totales. También vamos a manejar una serie de fórmulas. Pues aquí tenemos B es igual a I menos C, es decir, beneficio es igual a ingresos menos costes. Si veis aquí en esta otra fórmula, lo único que hemos hecho es la fórmula de los ingresos, que son precio por cantidad, la sustituimos aquí y entonces nos queda que el beneficio es igual al precio por la cantidad menos los costes. Esta también la vamos a utilizar en los ejercicios prácticos. Aquí estamos sobre todo insistiendo para que manejéis bien todos los conceptos teóricos. Los ingresos y los costes. Ingresos, sigla I mayúscula. Son las cantidades que obtiene la empresa por la venta de sus bienes o servicios durante un periodo determinado. Y aquí volvemos a poner cómo se calculan precio por cantidad vendida. Y los costes son los gastos ligados a la producción de los bienes o servicios. La empresa puede hacer máximos sus beneficios de tres formas: haciendo máximos sus ingresos, es decir, mediante campañas publicitarias se aumentan las ventas. Pero para saber si esto ocurre o no, tenemos que ver cómo reacciona el consumidor a las modificaciones que realiza el empresario. Por tanto, para saber si los ingresos aumentan cuando aumentamos el precio de un bien, por ejemplo, se analiza la elasticidad precio de la demanda, que la vamos a analizar en la siguiente diapositiva. También minimizando costes. Si minimizamos los costes, pues conseguimos también aumentar los beneficios. Y combinando las dos anteriores, es decir,
maximizar ingresos y minimizar costes. Vamos a recordar un concepto que vimos en primero, la elasticidad, precio de la demanda. Mide la variación porcentual en la cantidad demandada de un bien al variar porcentualmente su precio. Aquí tenemos la fórmula. La elasticidad precio de la demanda siempre vendrá con un -1 porque siempre sabemos que la reacción entre el precio, las variaciones del precio y las variaciones de la cantidad siempre es inversa. Por tanto, tiene que multiplicarse por -1. Si aumenta el precio, disminuye la cantidad y viceversa. Bueno, pues esta fórmula que parece muy difícil, hay que practicarla y significa el incremento o variación del precio partido por el precio del que partimos y por 100 para tenerlo en porcentaje. Y el incremento de la cantidad partido por la cantidad de la que partíamos y en porcentaje. Por tanto, como hemos visto la definición, la elasticidad precio de la demanda mide las variaciones en la cantidad demandada cuando varía porcentualmente el precio de un bien. Pues para saber si interesa modificar el precio, habría que relacionar la elasticidad precio con los ingresos. En este caso tenemos tres situaciones: demanda elástica, elasticidad mayor que 1, demanda inelástica, elasticidad menor que 1 y demanda unitaria, elasticidad igual a 1. Vamos a ver estos tres tipos de elasticidad precio, demanda elástica, inelástica y unitaria, y cuál será la reacción del consumidor y, por tanto, si nos interesa o no. Si la demanda es elástica, interesa bajar el precio, pero no interesa subir el precio. Y aquí tenéis un ejemplo. Si el precio sube de 10 a 12, la cantidad era de 500, ahora va a bajar a 250. Los ingresos que tendríamos en el primer caso serían 500 por 10, 5.000, y en el segundo caso 250 por 12, 3.000. Por tanto, hemos subido el precio, no interesa porque tenemos un ingreso menor. Y aquí está calculada la elasticidad. La demanda es elástica, mayor que 1. Demanda inelástica. Va a pasar justo lo contrario. Por eso esto es un poco difícil de aprendérselo, de memoria. Interesa subir el precio, pero no interesa bajar el precio. Por ejemplo, si subimos el precio de 10 a 15, en este caso la cantidad demandada bajará de 50 a 40. Si obtenemos el ingreso, en este caso son 500 y en este caso son 600. Si calculamos la elasticidad es de 0,04, es inelástica y por tanto hemos visto que en este caso sí interesa subir el precio. Y esta es la más fácil, demanda unitaria. Si la demanda es unitaria, el ingreso no se modifica ni cuando sube ni cuando baja el precio. Como os he dicho, es la más fácil. Bueno, como veis, esto es un poquito difícil de aprender, pero a veces preguntan cosas en selectividad en las que tenemos que manejarlo. Yo lo que os aconsejo es que lo aprendáis razonando, que os aprendáis, por ejemplo, qué pasa cuando la demanda es elástica, muy bien, y después aquí pasa justo lo contrario, porque si no es un poco de lío, ¿vale? Bueno, pues espero que mis consejos y mi explicación os ayude a entender mejor los conceptos de economía. Saludos y hasta siempre.